StoryCube, episodio especial de True Crime, exploramos la leyenda del 36 Quai des Orfèvres para quienes no lo conocen. Es la sede de la Policía Judicial en París, epicentro del crimen en Francia por más de un siglo y donde se resolvieron los mayores casos criminales. Una dirección legendaria que ha visto a los peores monstruos de Francia. Hoy recibimos a dos hombres que conocen cada rincón y secreto de este lugar. Carlos Díaz, ex jefe del 36, jefe del Estado Mayor de la PJ y número 2 de la División Antiterrorista. Claudio Cancés, director regional de la Policía Judicial de París y jefe en el 36. Juntos abrieron archivos, expedientes clasificados y fotos inéditas. 1889, caso Gouffé, cuerpo en baúl y origen de la policía científica. 1890, Ravachol, primeras bombas anarquistas en París. 1891, banda de Bonneau, asaltos en auto y tiroteos. 1892, asesinato del presidente Paul Doumet en París. 1893, la liberación inicia aquí, en los pasillos del 36. 200 policías muertos para liberar la ciudad, entre anarquistas, asesinos, asaltos, atentados, secuestros y crímenes. Todo llevó al 36, Quai des Orfèvres. Esta noche, Charles Díaz y Claude Cancés abren el templo. Relájense, apaguen las luces y prepárense para los archivos del crimen. Bienvenidos a StoryCube, especial 36, Quai des Orfèvres. Se usaba de todo, la tortura, todo lo peor que uno pueda imaginar, así es. Después va a cortar partes de su cuerpo, guardarlas en el refrigerador y comérselas. Algunos de ellos no dudaban en montar trampas contra políticos. Hicieron creer que un político tenía actividades de pedofilia, pero era totalmente falso, fue una trampa. Antes de seguir, debo decirte algo. ¿Tienes teléfono? FreeCash, patrocinador de este video, te muestra cómo ganar dinero sin esfuerzo. Es una plataforma que paga por acciones sencillas. Jugar en el celular, responder encuestas en el metro o probar apps. Cosas que ya haces, pero aquí te pagan por hacerlo. De hecho, es sencillo. Los desarrolladores de juegos necesitan que personas prueben sus juegos antes de lanzarlos. Los desarrolladores de aplicaciones necesitan que la gente descargue y pruebe su aplicación antes de poder lanzarla al público en general. Algunas empresas pagan para hacer estudios de mercado a través de encuestas. Y toda esta gente te da una parte del dinero directamente a tu bolsillo por participar en estos pequeños estudios o pruebas. Por cada misión completada, ganas dinero real que puedes usar, no tarjetas de regalo ni premios misteriosos. Luego, el dinero lo puedes retirar por PayPal, así de simple, en criptomonedas o en tarjeta de regalo. Y en cuanto a confianza, les recuerdo que FreeCash tiene una calificación de 4.8 estrellas de 5 en Trustpilot. Tienen más de 240,000 reseñas. Está bien, entonces, si usas mi enlace en la descripción, debes saber que ya recibes 5 euros de regalo solo por registrarte. Son realmente los 5 euros más fáciles que vas a recibir en tu vida. Regístrate en el enlace y recibe 5 euros gratis. Solo necesitas 2 clics en la app y te dan algo a cambio. Ya no tienes excusas, incluso te pagan por usar tu teléfono. Seguimos con el caso. Hola a todos. Hoy en StoryTube recibimos a Claude Cancés y Charles Díaz. Estas dos personalidades importantes, como viste, consideraron interesante repasar su trayectoria, sobre su libro reciente y revisar casos destacados del mismo. Claude y Charles, bienvenidos a StoryTube. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahora? Antes de empezar, consideré importante mencionar el libro Historia del Trantiqué de los Orfebres y primero explicar a la gente qué es el Trantiqué de los Orfebres. Durante más de un siglo, el Trantiqué de los Orfebres fue la sede primero de la seguridad de París y luego de la Policía Judicial de París. Entonces, en realidad, ahí se encontraban todos los servicios de investigación más importantes de París durante varias décadas. Entonces, eso comenzó en el siglo XIX, hasta que se mudaron en 2017 al Distrito 17. El 36 de los Orfebres está ahora en el 36 Rue du Bastion, junto a la Puerta de Clichy en París. Era como el cuartel general donde ocurrían todas las operaciones de la policía judicial. Todos los casos importantes, digo. Las escaleras del 36, las famosas escaleras del 36, fueron subidas por personas como el Dr. Petiot, como Violette Nozière, como Landru, que no como asesino, sino como estafador, etc. Los personajes importantes, incluido François Mitterrand, también la subieron tras el atentado del observatorio. Sí, es cierto. Y entonces mucha gente muy conocida ha subido esa escalera donde dice escalera A, dirección de la Policía Judicial.
Ambos fueron protagonistas, incluso en el 36 Quai des Orfèvres, pero al final, ¿qué hicieron? Durante 35 años subí esos 148 escalones que Maigret solía describir en sus novelas. Fui inspector joven en 1963 en la calle Alemanden, así que en el 93 me encontré al frente de una comisaría donde éramos más de 3.100 policías. Sí. Excepcional. ¿Y usted? Crecí en Lorena, vine a París a los 17 años haciendo autostop hasta París. Me inscribí en la Facultad de Panthéon-Sorbonne. Gracias a la amabilidad de una joven delante de mí que me hizo una constancia falsa. Cuando uno es joven se atreve a hacer cosas, así es, y entonces estudio Derecho y luego presento el examen para inspector. ¿Por qué? Porque mi objetivo, desde que tenía 16 años, desde que leí los Maigret, desde que vi y también leí otros libros, especialmente novelas policíacas estadounidenses, es formar parte de la Brigada Criminal de París. Presento el concurso, lo apruebo, hago la escuela de inspectores y luego voy a la comisaría y brigada territorial por 1 año y medio. Tuve la suerte de que la Brigada Criminal me detectara y me reclutara en 1980 y entonces en 1980, cuando tengo 23 años cuando lo pienso me digo, termino siendo el número 6. En la Brigada Criminal nos clasificaban por antigüedad y por la importancia de nuestras tareas. Y luego, la primera investigación en la que trabajo es el asesinato del administrador de Coluche. Entonces, el caso que hizo mucho ruido porque era Coluche. Para aquellos que no necesariamente conocen el caso, En noviembre de 1980, en Gournay-sur-Marne, cerca de París, hallan en una cantera abandonada el cuerpo desnudo de un hombre con 2 balas en la nuca. Su nombre, René Gorfin, tenía 37 años. Era el encargado de iluminación de Coluche desde hacía más de 7 años. Era un hombre de confianza, el brazo derecho y el hombre para todo del humorista más popular de Francia. Pero René Gorlin no es cualquier persona y sobre todo no es cualquier momento. Coluche acaba de declararse candidato a la elección presidencial. Las encuestas le dan un 16% de intención de voto molesta, incomoda, y ahora su encargado de iluminación es encontrado asesinado. Es una ejecución directa, por eso surgen dudas. ¿Es una advertencia política? ¿Apuntaban a Coluche por medio de su hombre de confianza o fue el pasado turbio de René Gorlin, exdelincuente y encargado de iluminación, lo que lo alcanzó? El caso envenenará la campaña presidencial y alimentará teorías. Entonces se descubre un cuerpo en unas canteras de arena en Gournay-sur-Marne, un cuerpo desnudo, asesinado de un balazo en la cabeza. Primero se intenta identificar a la víctima. De acuerdo, y gracias a esas huellas digitales se identifica a un hombre llamado René Gorlin, quien es conocido por la policía por, pequeños delitos hace mucho tiempo, y excepto que cuando se investiga con su familia, se descubre que es el administrador de Coluche, es decir, el organizador de la logística de sus espectáculos en el teatro, el gimnasio y otros lugares. Y el problema es que en ese momento Coluche es candidato a la presidencia, o al menos anuncia que lo va a hacer. Y entonces de inmediato esto toma una dimensión política enorme y el mismo Coluche se asusta por lo que se dice. ¿Y si era yo el objetivo? ¿Y si era una advertencia? Entonces la investigación no estábamos siendo envenenados, discúlpenme, sino por los medios, porque querían saberlo todo. A quién escuchábamos, quiénes eran nuestros sospechosos, y nosotros no decíamos nada. Era un silencio total, y eso no le gustaba, así que tuvimos cualquier cosa. Después Coluche abandonó su idea de ser candidato y seguimos nuestra investigación tranquilos. finalmente, No tenía nada que ver con la política, no tenía nada que ver con el bandolerismo. Era un problema entre él y su pareja. Él tenía un mal comportamiento que ella no toleró, así que lo mató mientras dormía. Y después ella quiso deshacerse del cuerpo llevándolo al pequeño departamento que él tenía en París. Ella lo puso en la cajuela y con su hermana vinieron a París para llevarlo de regreso. Departamento, pero al llegar a Gournay-sur-Marne, un lugar sin relación alguna con ella.
Hay luces de patrullas y un control policial, entonces se asustan, van hacia las sabliers y ahí se deshacen del cuerpo. Solo se asustaron por las luces de las patrullas enfrente. Así es, pero para nosotros fue terrible porque ese lugar no tenía relación con la víctima. No había nada, nada, nada. Y entonces realmente tuvimos mucho de eso. Teníamos a un jefe de grupo, Miguel de Farge, que entendió que había algo. Al principio ella nos decía que él había tomado el tren y que había regresado a París, así que nos faltaba un día. ¿Qué pasó durante el lunes? Porque ella dice, él se fue el domingo por la noche y lo encontraron el martes por la mañana, muy temprano en la Sablier. Entonces, ¿qué hizo el lunes? Si supieras lo que aguanté. Los restaurantes, todas sus amigas, todos sus amigos, todo, para tratar de reconstruir, de reconstituir su horario, ese famoso lunes. ¿Y cómo le hiciste al final? Entonces, Es una suerte increíble. Es que el bolo alimenticio, ya sabes, cuando tienes una víctima, se hace una autopsia y en el momento de la autopsia se recupera lo que se llama el bolo alimenticio, es decir, lo que queda en tus intestinos. Y ahí el médico forense nos dice, lo último que comió fue crema de castañas. Escuchen, soy uno de los dos que visitaron todos los restaurantes cerca de su casa. En esa fecha tenían crema de castañas en el menú. Así fue durante mes y medio. Es decir, que tocas así la puerta y vas a hacer algunas preguntas. Vemos restaurantes y restauranteros. es como en las películas. Al final dices, es la policía. Tú explicas, es una locura. Eso es lo que se llama investigación vecinal, que siempre ha existido desde el principio, desde la noche de los tiempos, y a pesar del aporte de las técnicas modernas, políticas y científicas, etc. Lo más importante es la investigación vecinal. Y entonces ahí, en este caso específico, nadie tenía crema de castañas. Michel Defarges, nuestro jefe, dice, empezaremos desde cero. Vamos a ir a ver a las personas que estaban allá, que vaciaron la casa allá después de su muerte. Después hablaremos con ellos para ver si tienen algo nuevo que decirnos. ¿Saben qué nos dicen en la conversación? Que ella vació el refrigerador lleno de crema de castañas. Michel Defarges dice, la crema de castañas no la comió en París, sino en su casa. En realidad nunca salió vivo de ahí. Así es, en realidad murió allá. Y después lo transportaron. Desde entonces interrogaron a su pareja y hermana, quienes confesaron todo rápidamente. Entonces tienes colegas que entran a la policía por vocación, que es el caso de nuestro amigo Charlie, y tienes frente a ti a un tipo que entró por casualidad y por necesidad, pero no por lo que volvió a hacer. Acababa de terminar mi servicio militar en Argelia y apenas había pasado mi bachillerato, un año de universidad. Mi padre, exmilitar, entendió que los estudios no eran lo mío, tenía que trabajar. Un día, siendo supervisor en un colegio de Boqué, al salir vi un gran cartel en el ayuntamiento. La prefectura de policía recluta bachilleres y oficiales. Y en letras grandes debajo, la policía, un trabajo de hombres. Aclaro de inmediato que no fue esa frase la que fue determinante para mí, porque me enorgullezco. Tengo un testigo de haber traído, junto con Jacques Jancel, a la primera mujer en un caso criminal, lo cual no fue fácil. Pero precisamente el 82 hablaremos de eso después. Entonces yo era, si quieren para mí, el flujo era como un pescador dando vueltas en círculo. Yo era más bien padre militar gaullista. Y digo, y lo he dicho muchas veces, caí en la olla del 36 Quai des Enfants para nunca volver a salir. Me parece muy interesante. En el libro incluso vuelves a una época previa al 36 Quai Enfants. Si no me equivoco, retomas el periodo de 1889 a 1894, empezando con François Ravachol. ¿Qué ocurrió? Noté que era un solitario que ponía explosivos caseros en edificios de París. ¿Qué ocurrió? Ravachol es su apodo, es anarquista y se llama Claudius Königstein. Y era la época de eso. Había que demostrar que destruir esta sociedad burguesa por medio de la acción era poner bombas o matar o asesinar. De acuerdo, hubo muchos asesinatos en esa época por parte de anarquistas y muchos atentados con bombas.
Ravachol, quien se hizo famoso cuando era más joven, especialmente por matar a una anciana. Bueno, no sabíamos que era buscado especialmente por eso, pero ya había cometido actos indebidos antes. De acuerdo. Ravachol coloca bombas en varios edificios de París y es buscado en todos lados. Finalmente él va a comer a un restaurante parisino y ahí prácticamente se jacta de ser el que pone las bombas. Entonces el mesero del café dice, oh, vamos, vamos, vamos. Volveré después de hacer explotar la próxima. Y lo peor es que regresa y ahí el mesero avisa a la policía y lo arrestan. Solo que harán explotar el café y habrá muertos. Ese periodo de los años 1890 fue terrible para París y Francia por los numerosos atentados con bombas. Por eso hay que entender que París siempre ha sido escenario de atentados en todas las épocas, no es algo de hoy. Finalmente fue arrestado precisamente. Fue arrestado, juzgado, condenado y guillotinado, eso fue todo. Y entonces Ravachol también tiene la particularidad de haber sido identificado porque se negaba a decir su nombre. Cuando lo arrestan no tiene papeles y se niega a decir quién es. Y en esa época un hombre llamado Alphonse Bertillon desarrolló un sistema de identificación por medio de las medidas del cuerpo. Te tomaban unas 10 o más medidas del cuerpo, la longitud del antebrazo, circunferencia de la cabeza, etc. Y luego cuando las comparaban decían, pero él ya fue arrestado bajo tal nombre en tal época. Era como el antecesor de las fotos, creo. Sí, sobre todo fue el primer sistema de identificación por medidas biométricas, de cierta manera. Y entonces va a ser identificado como Königstein, conocido en el sur, en el centro de Francia, por sus fechorías. Y así es como lo identifican y así es como saben que están tratando con un delincuente, bueno, eso, finalmente un delincuente político. Después, pero aún así, el asesinato y los robos que comete ya no son por dinero. También hay un problema en la historia de la criminalidad, y es que muy a menudo nos hacen creer, pienso en Jules Bonneau y en Saman, no son anarquistas, son delincuentes. Tienen tal vez un filósofo en su grupo, pero todos los demás son delincuentes y asesinos. ¿Cuál es la historia de Jules Bonneau? Roban autos. 21 de diciembre de 1911. Un auto avanza a toda velocidad con hombres armados que acaban de hacer lo impensable. Por primera vez en la historia del crimen, se utiliza un automóvil para un robo. El saldo, un muerto, miles de francos robados y Francia descubre una nueva cara del bandolerismo. Jules Bonneau, líder de 35 años, brillante mecánico y anarquista, junto a Octave y René, aterrorizará a Francia por 6 meses. Sus robos son absolutamente locos y aterradores, pero ¿quiénes son realmente estos hombres? Es un grupo formado en los suburbios rojos de París. Son anarquistas si quieren dinero porque son delincuentes, de acuerdo. Tienen un chofer llamado Jules Bonneau, quien fue francotirador en el ejército y conduce excelente. Es capaz de reparar un auto muy fácilmente, muy rápido. Y luego están los otros, está Ballet, que es un asesino, y luego está Raymond Lassiance, que es el teórico de la banda. Es él quien le va a dar el tinte anarquista al grupo. En realidad los demás son prácticamente solo delincuentes. Empezarán a robar y forzar cajas fuertes en casas, atacando y agrediendo en domicilios. El problema es que no les va tan bien. Matan a personas durante los asaltos y sobre todo van a matar a 2 policías porque hay un policía que quiere detenerlos en París y Ballet mata a Ballet. Mata a un policía que tiene el mismo nombre que él y lo mata en la calle y después van a cometer ataques contra los demás. No lo hallan cuando lo hace. Pero no porque logran escapar con el coche. En esa época los policías no tienen coche, andan a caballo o en bicicleta y son ellos quienes cometen. En la calle Ordonner, en el distrito 18, el primer asalto motorizado de la historia, entonces le arrebatan la bolsa a un cobrador de la Société Générale.
Estamos en diciembre de 1911. Es una bolsa con dinero adentro. Ah, bueno, ahí está. Pero lo matan y le disparan al otro. También entonces un muerto, un herido, y se escapa con el dinero. Y eso es el comienzo. Luego habrá una cacería humana, pero siguen atacando, robando y saqueando. Entonces van a robar un auto muy bonito en el sur de París, matando a los 2 ocupantes del auto, el chofer y su patrón. Atacarán un banco en Chantilly y matarán a varias personas, así que tendrán un historial impresionante. Entre ellos no todos serán condenados a muerte, no todos serán ejecutados. Pero bueno, en esa época el caso de la banda de Abonados fue un caso muy mediático, fue enorme. Vamos a volver a Alphonse Bertillon. Él fue el iniciador de la policía moderna, quiero decir. Seamos sinceros, hasta los 90 luego volvemos a eso. Hace poco no ocurrió nada relevante, pero Alphonse Bertillon y yo compartimos un recuerdo. Él había inventado algo para una ocasión. Un asiento sobre... ¿El campamento qué? Puedes verte de frente y perfil. Todos los maleantes y todos los policías que en esa época, entre Francisco XVI y su hermano, fueron capturados. Ahí están nuestras fotos. Hay una foto de Alfonso. Los dos cuando estamos... Entonces, Alphonse Bertillon no se olvida por un poco de público. No lo dije, pero el libro está totalmente ilustrado. Vi ilustraciones por todos lados. hay entonces muchas fotos que son totalmente inéditas. Me quedo todavía un poquito en este periodo porque está en particular el caso de Augusto Vaillant, que me parecía súper interesante. Quizá podemos simplemente explicar lo que pasó. Es enorme, pero es otro atentado. Tenemos un atentado que se comete en el hemiciclo, en el Palacio Borbón. Es decir, se coloca una olla explosiva. Una olla en esa época, imagínate algo de hierro fundido, le pones ingredientes para que todo explote, le agregas clavos así. Además, hieres al mayor número de personas posible, excepto que los clavos no funcionan. Y ahí eso no va a explotar. O sea, en realidad sí va a explotar, pero no va a destruir todo. Entonces, las clases hicieron pechito, ¿no? Y no hay nadie gravemente herido, no hay nadie muerto. Pero dense cuenta, en esa época estamos en una tercera república donde el poder está en la Cámara de Diputados. No es el Ejecutivo, sino la Cámara de Diputados, donde se decide todo y a quien se intentó atacar. El 9 de diciembre de 1893, en el Palacio Borbón de París, a las 16 horas, la Asamblea Nacional sesiona y los diputados debaten apáticamente temas locales. De pronto, una bomba explota en el hemiciclo. Pánico, gritos, confusión. Unos 60 heridos por clavos de más de 3 centímetros. No hubo muertos por milagro. Desde lo alto de las tribunas públicas, un hombre acaba de lanzar este artefacto casero cargado de clavos, zinc y plomo. Su nombre, Augusto Vaillant, 32 años, anarquista, miserable, padre de una niña pequeña. ¿Quién es este hombre? Y sobre todo, ¿por qué Augusto hizo eso? Y entonces Augusto Vaillant, que es el que puso la bomba, va a ser arrestado y guillotinado. Porque también hay un fenómeno que ocurre en este periodo, es un fenómeno de acción-reacción. Es decir, ellos cometen un acto horrible, los arrestan, los ejecutan, porque la guillotina seguía funcionando muy fuerte. Y los demás anarquistas pondrán más bombas o cometerán más asesinatos, así que eso no paraba. Tienen todos esos años 90 donde la policía gana importancia en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito de la policía política. Y es una época increíble. Y en el 36, que es de los orfedres, es el servicio de seguridad, el que todavía está en funciones en esa época. ¿Qué es el servicio de seguridad entonces? Es igual a la PJ, solo que es el nombre anterior y lo creó Vidocq. Un Bannard, un antiguo Bannard, hay que saberlo, eso también. Francia tiene esta particularidad. Su servicio de investigación, el más conocido, el más famoso, fue creado por un Bannard, un fugitivo, un evadido. Eso es lo que decimos en el libro, ¿sí? Avanzo un poco a una época lejana, pero hay un capítulo llamado Mataron al presidente, sobre el asesinato de Paul Doumer. También aplica para quienes no saben cómo ocurre este asesinato.
En Francia, 2 presidentes han sido asesinados. Sadi Carnot, asesinado en 1894 en Lyon por un carbonario italiano. En París está Paul Doumer, presidente de la Tercera República, sin historia destacada, No, pero sin historia. Es un político hábil, bueno, fue elegido presidente por el Congreso y hace su trabajo. Y especialmente ese día, entonces estamos en 1932, ese día no va a inaugurar los crisantemos, sino que va a una feria del libro o una feria del libro para veteranos de guerra. Y bueno, con su presencia, ¿no? Entonces para atraer gente, para vender libros. Y luego ahí está, un fanático, se llama Gorgulov, Igor Gulov, de quien Marcel Guillaume, de quien hablaba Claude hace un momento. Entonces, el comisario Marcel Guillaume, que es el jefe de la brigada criminal, que en esa época se llamaba Brigada Especial. Gorgulov dispara al presidente. ¿En qué contexto y lugar fue? ¿En la flota? Está justo al lado de la Madeleine, en una pequeña, la calle Verrières, que es una pequeña En una pequeña callejón. Ahí está. Luego está bien, había una feria del libro en ese lugar, en ese lugar. Y entonces el presidente lo llevan. Pensamos que podría sobrevivir, pero no lo hace. No muere en el acto. No, casi nunca, porque me dicen, está muerto. No, fue abatido ese día y murió horas después. Y entonces Gorgulov es arrestado de inmediato, y el primer trabajo de la policía, de hecho en estos casos, es evitar que la multitud lo linche. Había mucha gente en esa época, sobre todo militares o exmilitares. Agarran al tipo y la policía interviene para que no lo linchen. Y también para interrogarlo y saber quién está detrás. La idea es que, de todas formas, la investigación debe permitir saber si estamos tratando con una banda, si estamos tratando con una organización. Gorgulov es ruso, entonces uno se pregunta, ¿no será que él es manipulado por activistas revolucionarios rusos? Hay que saber entonces, Gorgulov es llevado al 36, otro infierno más, interrogado por Marcel Guillaume, y reconoce que quería vivir en Francia y con el presidente de la República. Esa era su manera de cuestionar la posición de Francia respecto a la Rusia zarista. un gran señor, Marcel Guillaume. Sí, y Marcel Guillaume, entonces el comisario que lo interroga, que dejó unas memorias sensacionales y que fue el principal modelo de Maigret, del comisario Maigret. Marcel Guillaume cuenta la entrevista que tuvo con él. Y entonces, cuando Claude fue de manera interina jefe de la brigada criminal, se sentó en un sillón. ¿Dónde estaba el sillón de Marcel Guillaume? Un hombre elegante y distinguido que amaba su trabajo ante todo, pero tenía una debilidad por las damas. Y cuando al final del interrogatorio, en la noche, a las 3 o 4 de la mañana, regresaba a su casa, el mundo descansaba un poco, aunque tuviera que volver 3 horas después, al 36, pues él hacía una pequeña parada por un barrio de París donde tenía una noviecita, a diferencia del segundo del que también hablábamos hace un momento. Me siguieron hasta el comisario, que era más bien robusto y que, como Maigret, regresaba con su mamá a las 3 de la mañana. Sí. El comisario, pero 2 jefes de serie que pasaron su vida en el trabajo. Hubo personajes, porque lo viste en el libro, hay muchos retratos de policías de todas las épocas y tienes algunos fabulosos. Tienes, por ejemplo, a Gustave Rossignol, él era el rey del disfraz, Eso significaba que en París, cuando había que hacer una vigilancia, él tenía un pequeño vestidor, elegía la ropa. Durante el día te lo encontrabas 3 veces y no podías reconocerlo. Es extraordinario ese Gustave Rossignol, que fue herido no sé cuántas veces, que era un hombre lleno de un gran investigador. Por cierto, solo para volver al asesino del presidente había un motivo al final, o sea, había una organización detrás.
Él, era un lobo solitario. Y de todas formas, un poco, no vamos a decir desequilibrado, pero fanático, un poco como Raúl Villain, que va a matar a Jaurès a finales de julio de 1914. Tampoco hay pruebas de una organización detrás, pero de todas formas asesinó a Jaurès. ¿Y que no fue ordenado? Y entonces él fue absuelto. Eso. ¿Qué es eso ya, ese asunto? ¿Qué pasó? Jean Jaurès, entonces dirigente socialista diputado, en un momento dado fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y él estaba en contra de la guerra, era un hombre de paz. Él pensaba que la alianza entre todos los trabajadores de todos los países europeos podía impedir una guerra decidida por los poderosos, decidida por los reyes, los emperadores. Bueno, a finales de julio, después de un atentado que ocurrió en Sarajevo y un ultimátum lanzado por Austria-Hungría, hay una declaración de guerra que comienza. Y por el juego de las alianzas, Francia entra en juego, se ve obligada a movilizar la movilización general, pronto. Jaurès intenta y cree que aún puede salvar la paz. Y la noche del 31 de julio, mientras está sentado en un café-restaurante, Le Croissant, en la calle que todavía existe, Rue du Croissant, Rue Montmartre. Si van, verán una placa. Aquí Jean Jaurès fue asesinado. Y entonces Raúl Villain, que es un fanático, que está exaltado, que cree que Jaurès va a impedir que Francia recupere Alsacia y Lorena, se armó con una pistola que compró y aprovecha. Saben, hace muchísimo calor ese día de julio. El brise-vis, una ventana de bastones, está bajada. Disparará 2 balas por la ventana a la nuca. Una sale, cruza la sala sin matar a nadie y la segunda mata a Jaurès. Eso es, si Raúl Villain va a ser arrestado de inmediato, también evitan que lo linchen. Y él es juzgado en 1919. Y en 1919 Francia, ella ha ganado la guerra, lo que hace que Raúl Villain, menos mal que él estaba ahí, si no, no habríamos ganado la guerra ni recuperado Alsacia y Lorena. Entonces es absuelto, lo cual es increíble. Porque eso significa que en este caso todavía no hemos encontrado al asesino de Jaurès, entonces la justicia no ha encontrado al asesino de Jaurès. Y tiene otros casos así donde nos detenemos. La señora Caillaux, igual, que era la esposa de un ministro muy famoso en esa época. Y ahí es un periódico de la época que escribe revelaciones sobre su esposo. ¿No quieres citarme? No quiero. Y entonces ella viene, Henriette Caillaux, entra en la oficina del responsable de ese periódico y lo mata. Ella guarda un arma pequeña en el manguito, la saca y mata. Ella está sola en la habitación, la arrestan, la interroga la policía y lo reconoce todo. Y luego después le van a decir que no entendí muy bien por qué todo eso. Y luego, después durante el juicio, de todas formas se va a demostrar que sí fue una falta de delicadeza por parte del periódico, de revelar detalles privados de la pareja, especialmente sobre su esposo y sus relaciones con otra mujer. Bueno, se puede entender, quiero decir, también se puede entender. Es decir, de alguna manera los jurados no quisieron esa prensa sensacionalista, eso es todo. Pero en realidad también aquí la pobre víctima, la BMJ y el asesino en este caso nunca fueron arrestados, si hemos de creer en la justicia. Porque al final ella lo mató porque él la engañó. ¿Es porque no? No. Es porque ella tenía una vida antes de que él tuviera una vida. Es una historia. En esa época la gente guardaba las cartas o las quemaba si no quería que se supiera algo. En este caso muchas se conservaron y publicaron. Y entonces eso creó un escándalo. Es un escándalo político sentimental. Sí, eso es, ok. Fue muy duro, igual que hoy nos dicen que el mundo sigue siendo difícil. Pero cuando lees, cuando ves los términos que se usaban en esa época en los periódicos, las revelaciones que se hacían, pero hoy eso no es nada comparado. Entonces, cuando te dicen que antes era mejor, te puedo decir que yo, que reviso mucho los archivos y los periódicos de antes, no, era diferente. Sí, así es. Sí, no es lo mismo.
Siempre adelanto un poco en los capítulos ya que es bastante cronológico al final. Sí, así es. Y de hecho en la última parte agregamos un capítulo para tratar los casos de estos últimos 5 años. Sí. Mencionan el caso de Alejandro Stavisky, quien es un tipo de estafador. ¿Quién es este ruso nacionalizado francés que vivía como príncipe? En París, acaba de desviar más de 200 millones de francos en una estafa monumental al crédito municipal de Bayona. Pero lo más escandaloso es que tenía apoyos en la cima del Estado. Diputados, ministros, magistrados, todos cerraban los ojos, sus juicios pospuestos indefinidamente. Entonces, ¿se quitó la vida él solo o se trata de un asesinato? Sí, es un estafador, ya era conocido en París, tenía ficha con foto y huellas digitales. Y luego montó un negocio de, ¿cómo podemos llamarlo? Un negocio de estafa a partir de créditos. En resumen, usted invierte su dinero y obtiene un interés atractivo, haciendo esto con varias personas de forma escalonada. Después paga a quienes debe con el dinero recibido. Ese sistema él lo hacía con muchas compañías de préstamos en toda Francia. Un seductor que tenía y luego pues él embaucaba a todos. Y también hay que decirlo, había corrupción. Es decir, para poder hacer lo que hizo, tuvo que dar dinero a políticos, a policías, a mucha gente. ¿Por qué dio dinero? Para evitar que lo descubrieran. Porque si no lo habrían denunciado bastante rápido, eso es. Ok, sí. Quiero decir que cuando alguien venía a denunciarlo, llegaba hasta esa gente que decía, no, ese tipo es perfectamente honesto. Ok, está bien, sí, eso es, doy un ejemplo exagerado, pero esa es la idea. Y en algún momento todo explota porque la gente quiere su dinero. Y luego ya no es posible con este sistema. Así, en algún momento ya no funciona. Y entonces ahí lo identifican, lo van a arrestar y luego él huye, se esconde en una cabaña en los Alpes y ahí está la policía, pero no la del muelle de los orfebres. Es la policía de seguridad. Sí, es cierto, es la policía de la seguridad nacional. Todavía se decía seguridad general en esa época, pero es la policía de la otra policía, la policía de toda Francia, la que viene a arrestarlo. Y luego él mismo se adelanta para ser capturado, lo que vuelve a causar un escándalo. Dicen que los policías lo mataron y que solo seguían órdenes. Si supieran las teorías conspirativas en las que somos los principales actores, los personajes principales, hay muchas en todas las épocas. Incluso todavía hoy existen. Todavía existen hoy en día. ¿Cuáles son un poco las teorías? Yo no tengo idea cuáles son un poco las teorías que la gente tiene o las... Porque si quieren nosotros cuando presentamos, y no es el exdirector de la APJ, porque él también lo conoció aún más de cerca que yo el poder, pero cuando llevamos a cabo nuestras investigaciones, pienso por ejemplo en la investigación que tú realizaste sobre la muerte de Grossouvre. El 7 de abril de 1994, cerca de las 20 horas, un gendarme entra a la oficina de François de Grossouvre en el Palacio del Elíseo. Lo halla muerto en su sillón, con un revólver Magnum 357 en la mano y una bala en la cabeza. ¿Quién es François de Grossouvre, de 76 años y amigo de toda la vida de François Mitterrand, el hombre en la sombra del presidente? En resumen, durante 13 años fue su consejero más cercano, depositario de todos sus pequeños secretos. Pero entonces, aquí también, se quitó la vida él mismo. Alguien quiso hacer pasar esto por un accidente. Entonces muere en el Palacio del Elíseo. Claude, quizá quieras contarnos cómo tú... Sí, es muy sencillo. Estoy en mi oficina, son las 20:45 con mi colaborador más cercano, el número 2, Jean-Thierry Vigian. En esa época teníamos un mueble viejo con todas las fichas de televisión, las pequeñas lámparas que se encendían sobre el escritorio. Había una roja que al encenderse era el prefecto de policía. Vamos, suena, me pregunta, ¿cuándo vuelven? Y le dije, ¿lo tendrá? Y me dice, mira, acabo de recibir una llamada del Elíseo, Chassigneux creo, de Grossouvre. Acaba de encerrarse en su oficina en el Elíseo. Entonces di la orden de que no se toque absolutamente nada, que ustedes iban a llegar con sus colaboradores para hacer las constataciones, etc.
Avisé al fiscal de la República, Bruno Cotter, un excelente fiscal que estaba muy lejos de París y envió a su primer sustituto. Puedo decirle que entre el trayecto 36 Quai des Orfèvres y 55 mujeres en Saint-Honoré no tardamos mucho tiempo, a esa hora. Además, con mi adjunto todo se revisó de inmediato, todo debe estar en orden. La policía científica fue avisada para las constataciones. Nos vemos en el Elíseo. ¿Qué ve cuando llega ahí? ¿Ve la escena del crimen? ¿Es usted? Antes de ver la escena del crimen, debíamos entrar en auto por la entrada pequeña de Nuit Marigny. Y notamos, junto con mi adjunto Jean Celigian, la presencia de una ambulancia. Voy a hablar de eso en 2 minutos, ya verán. Así que, bueno, no hace falta decirles el estado en el que se encontraban todas las personas que estaban ahí en el Elíseo. Bueno, mencioné a Chassigneux. Había, como dirían los responsables de la gendarmería, estaba el médico de guardia. Y bueno, entramos en la habitación donde descubrimos el cadáver de Rousseau. En las oposiciones efectivamente se disparó un tiro y hubo una mancha de sangre, etc. Se hacen las constataciones. Aquí un pequeño problema, nos enteramos de que de Grossubre está domiciliado. ¿Qué es Branly? ¿Qué es Branly? Es el anexo del Elíseo donde se hospedan algunas personalidades. Y le digo al sustituto, bueno, como no encontramos ningún documento en el lugar, suele pasar que los suicidas dejan cartas. ¿Tú? A veces no hallamos nada, ningún documento y debemos ir rápido. ¿Qué es Branly? Me pregunta. ¿Usted cree? Etcétera. Le pedí que llamara a Bruno Cotte, lo hizo y él dijo que fuéramos. Entonces nos reprocharon haber ido muy tarde a la casa de Grossubre para hacer las constataciones e ir ahí en ese momento. Es cierto que pasó tiempo entre cuando hicimos las constataciones y cuando fuimos a la casa de Grossubre. Es decir, pasó 1 hora y media, no sé, y luego ahí encontramos en su... Bueno, eso nunca lo había visto en mi vida. No caso, pero las armas de caza me interesan. ¿Puede soplar? Era consejero especial para la caza en particular, ¿ok? Tenía un inspector que se interesaba por la escopeta de caza. Nunca había visto algo así. Habíamos encontrado en una caja de cartuchos de la cual él había sacado los cartuchos para ponerlos en su revólver, en el cual él se... Eso es. Entonces hay una anécdota de todas formas que es extraordinaria, y es que después de las constataciones él escuchó. Él dice, vuelve al 36, el jefe quiere verme, voy a su oficina. Me dijo que en el 16 dejamos pasar un asunto de Estado, el señor. ¿Por qué? Me dijo que era porque buscaba su nombre, Charras, uno de los consejeros de Mitterrand. Ella llama al prefecto de policía y le dice, entre los consejeros de Mitterrand, algunos opinan que debería hacerse. Llamaron una ambulancia para llevar el cuerpo a Val-de-Grâce, para desacreditar la tesis de que no murió en el Elíseo. En fin, es una locura. Imaginen que eso hubiera pasado, sería un asunto de Estado, como le dijo a Charras sobre los profesores de policía. Sobre todo, no toquen nada. El director y la PG vienen con su equipo, algunos ya llegaron. Para quienes no entendieron, él dice que intentaron trasladar el cuerpo en una ambulancia para hacer creer que no murió en el Elíseo. No, ya que estamos aquí... Ella lo vivió muy mal. Ve, el 36 París, es del gobierno, de las asambleas, etc. Si surge algo fuera de lo normal, como el Louvre, etc., lo que no se sabe es que esas brigadas llamadas míticas, la BRB, la criminal, la Stube, también manejan casos pequeños. La BRB, si ves la cuestión de la identidad, tiene un grupo que se encarga de atrapar a los carteristas en el metro o en los lugares turísticos. De eso nunca se habla. Voy a cambiar de tema. En el libro hay un capítulo llamado Entre bastidores de la Mondaine. ¿Qué época es esa y qué ocurre ahí? Voy a hablarles de la época lejana y Claude de la más reciente, ya que él estuvo ahí. Entonces empiezo con la época lejana. En París existía una brigada de policía de moralidad que supervisaba principalmente burdeles y la prostitución callejera. Y además había una legislación que decía que las prostitutas estaban obligadas a un control médico regular. Y entonces ellas debían estar registradas, debían ser conocidas y debían tener un papel sellado por el médico.
De acuerdo, si había un control y no estabas ni registrada ni controlada, ahí te arriesgabas a ir a la prisión Saint-Lazare, te llevaban a la cárcel. La Brigada de la Moralidad y sus agentes se encargaban de ese trabajo. Y desafortunadamente a menudo eran maleantes quienes se aprovechaban de la situación, que se aprovechaban de las chicas, que también hacían en el chantaje, cuando las chicas les decían que tal persona le gustaba mucho disfrazarse de esto, de aquello y todo eso, ellos hacían chantaje. Durante mucho tiempo tuvimos una policía de la moral inaceptable. Se decidió anexarla al 36 Quai des Orfèvres a la policía judicial. ¿Usted dice que no era aceptable? ¿Qué hacían exactamente? ¿Concretamente? ¿Eran policías corruptos, grandes corruptos todo el tiempo o qué? Y entonces... Eso es, y una palabra que no usábamos entonces. Eso es una palabra que no usábamos entonces. Para que veas, algunos no dudaban en armar complots contra políticos. En un momento dado hicimos creer que un político tenía una actividad pedófila. Era totalmente falso, fue un complot armado. Esa brigada de moralidad existía en los años 1880-1890. Entonces va a dejar de existir y va a pasar al Quai des Orfèvres bajo el nombre de Brigada Mondaine. Brigada Mondaine. ¿Quién seguirá trabajando sobre la prostitución? Antes de que la ley Marthe Richard, después de la Segunda Guerra Mundial, la hiciera desaparecer. Los burdeles, entonces, se cierran los burdeles, eso es. Y Claude llega a la Brigada Mondana unos años después, en el 1963. Mi primer puesto lo obtuve tras una entrevista con el director de Recursos Humanos, quien me preguntó dónde vivía. Había rentado una habitación con baño en un hotel de mala muerte. Por la zona de Pigalle me dijeron, ¿usted quiere activo o sedentario? Yo activo. La cuarta brigada territorial era la PJ local, que cubría 2-3 distritos, había 6 en ese entonces. Y ahí estoy, en la calle H.C. Martinet, listo. Pigalle. 3 meses frecuenté la prostitución y el heterismo. Pigalle era especial en esa época. Su ambiente y olores no se parecían a nada que yo hubiera conocido. En Argelia era muy diferente en esa época, ver y conocer. El jefe de la Mondaine se llama Andrés Sainville, un poco así, recto, al mando de un servicio en el que todavía había maleantes. Era un servicio bastante turbio. Y al darse cuenta de lo que tenía entre manos, va a rejuvenecer y poner un poco de sangre nueva. 9 jóvenes foráneos. Me asignaron a la Mondaine y el jefe me preguntó, ¿cuándo la pediste? Le dije que no y me dijo que estaba asignado el lunes. Y entonces ahí subo, es la famosa escalera. Por primera vez el corazón me late fuerte porque al mismo tiempo era un servicio prestigioso. Estaba orgulloso de estar asignado ahí y al mismo tiempo un poco preocupado por lo que iban a encontrar. Tuve la suerte de toparme con 2-3 colegas así que me tomaron bajo su ala protectora, diciéndome, hombre, cuidado, no salgas con ese colega porque te va a arrastrar, no vayas a ese lugar. Entonces, ¿qué era la Mondaine? La Mondaine luchó tanto contra el proxenetismo como contra todo el problema de las costumbres. En esa época la homosexualidad era delito y existía el grupo DP encargado de los homosexuales. Pocos querían unirse. El adulterio era un delito, ya lo olvidamos. Había 2 policías que se encargaban de los casos llamados recomendados, es decir, el ministro al que le ponían los cuernos. Él enviaba a su guardaespaldas a presentar la denuncia en la comisaría, el comisario llamaba al fiscal, «Oh, ministro», de inmediato la Mondaine intervenía. Y cuando uno de sus 2 colegas, uno de ellos estaba de vacaciones, llamaba a uno de los más jóvenes. Yo era uno de los más jóvenes para echarles una mano. Me sentía incómodo de ir ahí en la madrugada. Buenos días, pues señora, venimos, comisario Algatuar. ¿Dónde está su amante? Una anécdota extraordinaria. Una mañana de invierno del 64 o 65 tocan la puerta y una señora en camisón nos abre. Señor, sé por qué viene, pero estoy sola. Señora, debemos ir al cuarto. ¿Y por qué? Ese es el motivo. El esposo había presentado una denuncia por adulterio. Así que vinimos a constatar el adulterio. Simplemente haces lo necesario para contratar a un hombre. Era la presencia del amante.
No es su esposo, está bien. ¿Cómo se dice vamos a la habitación? Luego ver que la cama ha sido deshecha, que hay cráneos. Almohadas, no muy lejos. No durmió sola y no encontraban a su amante. Lo hallaron desnudo y muerto de frío en un balcón arriba. No sé si se escondió o si ya estaba ahí, así que no tengo certeza. Intentó huir de los policías ocultándose afuera en el frío. Entonces, Realmente había uñas. recuperar eso también era cosa de los antidrogas, eran los antidrogas, pero los antidrogas eran 5 o 6 funcionarios. Se dan cuenta, obviamente ahora son 130, 140. En otros lugares, Claude solo, lo cito, por eso se llama la mondaine. ¿Por qué se llama la mondaine? En la palabra mondaine no hay prostitución, no, es porque también se ocupaban de la droga y que la droga en esa época se traficaba mucho. Y sobre todo en los ambientes más elegantes, Y entonces, los funcionarios de la mondaine a menudo debían tener un traje que les permitiera pasar desapercibidos en esos ambientes elegantes. Por eso la llamaron la mondaine. yo de todos modos estaba en un grupo que llamábamos la galantería, que se encargaba de desmantelar las redes de prostitución de alto lujo. Había las grandes madames de la acuarela, Madame Claude, Milly, que estaban, como diría, autorizadas a ejercer sus actividades. A cambio de información que nos daban sobre las personalidades que frecuentaban a esas chicas. Madame Claude tenía a las chicas más guapas de todo el mundo, que tomaban el avión para ir a los Emiratos, a Sudamérica o a otros lugares, y que eran pagadas por personalidades que tenían influencia. Es increíble. Quizás me adelanto, pero años después ustedes también retoman las horas oscuras y la ocupación. Me pareció interesante hacer un mini apartheid. Ustedes mencionan a Abel Dames, un gángster que se une a la policía paralela de la ocupación. ¿Cómo ocurre esto? En 1941, en el 93 de la calle Lauriston, París, en ese edificio burgués se instala la Carling, la Gestapo francesa, una banda criminal al servicio nazi que tortura, extorsiona y asesina. Abel Danos, conocido como el Mamut, tiene 37 años y es parte del AMPA parisina. Es arrestado por diferentes delitos y ofrece sus servicios a la policía alemana para evitar ir a prisión. Danos se vuelve uno de los verdugos más temidos de la ocupación, famoso por torturas, ejecuciones y persecución en el París ocupado, aunque su personaje es turbio. Algunos dicen que ayudó a liberar judíos y jugaba en ambos bandos. Entonces, ¿quién era realmente? No, simplemente ya sabe, es triste esa época en que parte de Francia colaboró. Los alemanes tenían el poder y decidían, pero también necesitaban. Para hacer ciertas operaciones y especialmente la expoliación de las familias judías, necesitaban disponer de, digamos, policías, maleantes capaces de todo, de acuerdo, y entonces... ¿Qué es reclutar colaboración? Son quienes aceptaron ayudarles. Con los nazis. Sí, entonces, si quieren, estamos en una época en la que Hitler ha vencido a Francia, se ha establecido un gobierno, el Estado francés se instala en Vichy, París está en la zona ocupada y Francia se divide en zona ocupada y zona libre hasta 1942. Luego los alemanes invaden todo y en ese tiempo París ya está ocupada. Entonces hay un prefecto de policía, claro, pero el gobierno ese está en Vichy, ¿de acuerdo? Y entonces los alemanes para la expoliación, para el robo, simplemente el robo, o para recuperar materias primas, sí, Alemania las quiere, así que para recuperarlas mejor, deben conocer a quienes hacen tratos turbios y frecuentan esos ambientes movidos. Y utilizan a exconvictos, a maleantes, y entre ellos está toda la banda de Bonny y Lafon, que son dos personajes absolutamente horribles. Uno de ellos un ex policía y que van a formar un grupo. La vamos a llamar la Carling y esta Carling va a hacer todas las cosas sucias. También se le llama la Gestapo francesa, ¿de acuerdo? Y es ella la que va a hacer un montón de cosas sucias y asesinatos. Todo lo que uno pueda imaginar. Y sobre todo, robo y despojo de bienes. De acuerdo, para las familias judías, básicamente, ellos saben que tal familia va a ser arrestada. Al día siguiente todo está vacío, incluso los cuadros.
Bueno, era una práctica que hacían con la bendición de los alemanes que, en mi opinión, también se beneficiaban de eso. Así es. ¿Los emperadores sobre el botín? Entonces, el problema también es que durante ese periodo varios policías franceses, jefes de policía, fueron abominables. Había en particular 2 brigadas especiales en la inteligencia general, la BS-1 y la BS-2, que se encargaban ya sea de la resistencia o de la caza, de la persecución de familias judías. Y entonces esos policías fueron abominables, hicieron de todo, usaron la tortura, todo lo peor que uno se pueda imaginar. Y entonces al final de la guerra varios serán ejecutados, otros huirán, otros pasarán por comisión. Se les reprochó porque la depuración policial fue muy dura, incluso hacia personas que al final no habían hecho mucho o quizá nada. ¿El señor se encontró dónde? Hoy, Georges Massou, comisario Maigret, acabó en la cárcel, aunque fue declarado inocente y exonerado, pero le reprocharon muchas cosas. Ese periodo fue muy oscuro para nosotros y para Francia, porque al final los policías solo reflejan a la población. Tuvimos héroes entre nosotros, entre nuestros colegas de todas formas. Tuvimos muchos resistentes, pero casi no se menciona. Charlie lo sabe. Cuando me asignaron a la brigada territorial, el jefe dijo, te daré una flecha, era quien te guiaba. Nadie trabajaba con él. Tiene un mal carácter, pero es un buen policía. Me pregunté por qué nadie trabajaba con él. Y supe, mucho tiempo después, que sus compañeros sospechaban que había sido uno de los policías corruptos, de los colaboracionistas. Él pasó desapercibido, pero a mí solo me dio buenos consejos y fue un buen policía. Debes saber que la prefectura de París se levantó el 19 de agosto de 1944 y que los policías en conjunto van a ser condecorados con la Legión de Honor por el general de Gaulle por su acción en la liberación de París. Y hay muchísimos policías que fueron reconocidos como justos entre las naciones. Entonces, había canallas, había tipos absolutamente abyectos y había héroes, había tipos muy buenos. Varios de ellos murieron en campos de concentración o bajo tortura. Es importante retomar el tema de los asesinos de los 30 gloriosos, capítulo que también mencionas en el libro, sobre todo Joatia. Joatia era particular, no podemos llamarlo asesino en ese sentido. Joatia formó parte de la banda de los Traction Savant. ¿Qué hizo él? Al final era un delincuente, pero durante la guerra estuvo en problemas con aquellos de los que hablábamos hace un rato. La carlinga, entonces Joatia, yo no necesariamente pienso mal de él. Un delincuente de acuerdo que pagó en parte, pero nada que ver con los otros. Hace un rato hablábamos de Abeldanos. Podríamos hablar, por ejemplo, de Loutrel, de Pierre de Loutrel, o de Bocas Secas y Barca y de la Ferben Barca. Como ve, hay continuidad entre los delincuentes. De Bocas Secas, presente en la banda de las Tracciones y que volveremos a encontrar. Que 20 años después, en el caso Ben Barca, yo era un joven inspector en la Mandé, en el 68. ¿París? 29 de octubre de 1965. Frente a la cervecería Lippe, en el Boulevard Saint-Germain, Mehdi Ben Barka va a almorzar con amigos para hablar de una película sobre la descolonización. Líder opositor marroquí de 45 años, condenado a muerte por el rey Hassan II. De pronto, 2 policías franceses de civil se le acercan y le dicen: «Tiene una cita con políticos, síganos». Ben Barka sube al auto y desaparece. Su cuerpo nunca se hallará. La investigación destapa una conspiración escalofriante. Los servicios secretos marroquíes organizaron el secuestro con policías franceses, agentes del SDC y delincuentes parisinos. Ben Barka es torturado, asesinado y su cuerpo desaparece. ¿Pero esto es real o solo una teoría de conspiración? Esos 2 policías de la Mandén, Souchon y Boiteau, que secuestraron a Ben Barka, el abogado que se oponía al rey de Marruecos, entonces, dijeron haber recibido una llamada del Elíseo, como en realidad lo hicieron. Actuaron siguiendo las instrucciones de su superior, quien era López, que era el jefe de la agencia de Air France en Orly, que trabajaba con el CDC
y que los engañó diciéndoles, miren, hay que detenerlo. Con su coche de servicio, frente a la cervecería Lippe, Ben Barka, llevarlo a esa dirección, ¿cómo hacerlo? De hecho, el tipo en cuestión trabajaba para el general Ufkir, el jefe de inteligencia marroquí, así que en realidad quería liquidar a Ben Barka y hacerlo discretamente. Tras hacerlo secuestrar por policías franceses parcialmente manipulados, la mayoría de los autores fueron arrestados. Ufkir fue fusilado en Argelia, pero fíjate que 2015 estoy en mi casa de campo en Gersois. Recibo una llamada de una secretaria de un juez que me dice, señor abogado, se va a sorprender, pero el juez quiere escucharlo. En el caso Ben Barka, carajo, ¿te das cuenta? Es 2015, el caso Ben Barka. Lo siento, pero espero que no sea urgente. No, cuando vuelvas en otoño hablaré con el juez, ¿sabes por qué me escuchó? Escribí un libro junto con Charlie sobre la Brigada Mondain y el caso Ben Barka. Sigue vigente una constitución civil en el Palacio de Justicia. Uno de los hijos vio al juez y dijo, no, acabo de leer el libro de cuándo es. Si habla del caso Ben Barka, debe tener revelaciones, pero él no quiso decir ninguna. Lo que podía hacer es fabuloso. Eso es. Sí, fue extraordinario. en ese entonces, el caso Ben Barka fue terrible para la policía de París. Charles de Gaulle, el presidente, estaba muy enojado con el jefe de policía y los policías del 36, y se pensó que eso iba a ser la desaparición de la PJ de París. ¿Qué? Era el Estado dentro del Estado, supuestamente. Era el Estado dentro del Estado. Sigue siendo el Estado dentro del Estado. Y entonces hubo una reunión donde el prefecto de policía intentó tranquilizar a todos, ¿no? ¿Y Claude estaba ahí? Hablaba hace un momento. Asesinos. Estranguladoras. Perdón, me equivoqué. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Un poco durante? ¿Ha tenido muchos crímenes o qué? ¿Hubo alguno que te haya marcado así, investigando? Sí, ese que tuvimos. Claude, me gustaría que hablaras del tuyo, el que trataste. Ah, del Val d'Oise. Pesquet. Ahí está. Esto es más reciente. Ahí. Sí, pero son los años, es lo que llamamos los asesinos, estranguladoras. Entonces Bernard Pesquet 11 de agosto de 1976, en Val d'Oise, gendarmes allanan la casa de Bernard Pesquet, pintor de 54 años. En su sótano halla el esqueleto de su esposa y el cadáver del agente inmobiliario. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Es un pequeño caso que nos marcó. Había trabajado para una pareja de agentes inmobiliarios que vivía en Neuilly mientras hacían trabajos de remodelación, aprendizaje, etc. Un día anuncia por carta que había sido contactado por el agente inmobiliario diciendo vendré tal día para ver los trabajos, cómo organizamos esto, etc. Y eso fue en el mes de julio, creo. En 1976 nos contactó la comisaría. El primer intermediario en todos estos casos es la policía de auxilio. Aprovecho para decir mi pequeño comentario. Con Charlie estamos bien. Rendir homenaje a aquellos de quienes nunca se habla. Los policías y las policías que están en las patrullas de la policía de auxilio y que salen por un código de llamada anónima. No saben con qué se van a encontrar. La mayoría de nuestros casos empiezan así y el Bataclan, ya que estamos hablando lamentablemente del Bataclan en este momento, los primeros en llegar son una patrulla de la policía de auxilio. Es lo mismo. Un comisario de Alavaque y su chofer están en la Plaza de la República oyendo por radio el tiroteo en el Bataclan. Ellos brindan auxilio en el lugar, saben cómo brindar auxilio, hacen lo que protocolariamente normalmente no deberían hacer. Se supone que deberíamos esperar la llegada de la BRI, etc. Ellos entran al lugar sin protección, sin chalecos antibalas ni nada, y se encuentran frente a unos rusos que están cayendo. Y el jefe de la BRI, que formó la BRI, que hizo un gran trabajo, ustedes lo saben, él rindió homenaje a ese comisario y a su chofer que salvaron no sé cuántas vidas. Cierro el paréntesis sobre los policías de auxilio. En los policías de auxilio Pesquet se encuentran en el departamento 3 cadáveres, el agente inmobiliario, su esposa, un departamento sin el sudoeste. Hemos visto camiones, ¿no? Pero esto sí era algo distinto. El horror, él en el callejón, muerto por 2 balas, ella en la cama, la señora de limpieza en el baño, en fin, fue algo fabuloso.
Y durante las reuniones encontramos esa famosa carta de la que les hablaba, en la que Bernard Pesquet anunciaba su llegada. Es demasiado bueno, no es posible que sea sobre el autor, pero de todos modos vamos a ir rápido. Entonces, ¿qué es esta carta? Perdón, ¿esta carta qué es? Entonces, en esta carta, él anunciaba su llegada ese mismo día diciendo: después de nuestra conversación telefónica vendré para hacer un repaso de los trabajos que tengo que realizar en su casa, etc. Anunció su llegada el día del crimen, nos pareció demasiado conveniente, entramos de noche sin importar lo que ofreció. A partir de las 9 de la noche no podemos ir a buscar a la gente, salvo excepciones como tráfico de drogas. Investigamos en nuestros archivos y descubrimos que tiene un expediente criminal, pero en la Edad Media su expediente estaba en Chenet. Solo podíamos consultarlo hasta las 9 a.m. del día siguiente. El jefe que regresa a su casa dice: de todos modos, aquí estamos, hacemos un pequeño resumen, vamos a buscar. Mañana por la mañana es Bernard Pesquet quien estaba en Tremblay-les-Villages. ¿Creen ustedes en ese momento que ese testigo es importante y que es él? No, porque el expediente criminal no significa nada, pero eso no nos ha afectado, porque puedes ser testigo en un caso criminal y tu nombre está en el expediente en Chenet. Pero el inspector que va a consultar en Chenet desde las 9 de la mañana nos llama y nos dice: el Bernardo Pesquet fue condenado a muerte en 1941 por asesinato, se benefició después de 20 años en 1961. Ah, sí, es terrible. Entonces, no hace falta decir que avisamos por radio a los colegas que fueron a buscarlo, ya que no tenemos celular. Deténganse en la comisaría más cercana y les decimos que no le han pasado las latas, pásenle las latas de inmediato. Y entonces ahí tengo un recuerdo, por eso Charlie quiere que cuente esta historia. Es que yo estaba en la oficina que da a la del jefe con algunos inspectores. Unos colegas llegan con Bernard Pesquet y lo hacen entrar en la oficina. Pierre Rotagua y el jefe pasan en ese momento. Era la hora de la comida para comer y ellos nos ven, nos miramos y al ver la mirada de Pesquet tuvimos la misma reacción, lo comentamos después, esas miradas mataban. Imagínense que en su revisión lo desnudaron de inmediato y hallamos una tarjeta de crédito de los esposos Berrú entre sus cosas. Ahí todo cambió. Luego voy al grano. Los colegas van a hacer un cateo detrás de un enorme pabellón con, ¿cómo decirlo?, una propiedad, cajas de autos, ladrillos apilados, etc. Los colegas regresan y me dicen: hicimos el cateo, nos quedamos 4 horas, pero hay que volver. A toda la brigada, casi todos las palas ahí, volvemos unos días después, entonces descubrimos, fue como un crescendo. Primero encontramos las llaves del departamento de los esposos Berrú. ¿De quiénes, perdón? De los esposos. Ah, las víctimas, los esposos Berrú. Ellos eran las víctimas, perdón. En el proceso encontramos joyas que habían sido recubrimientos. En ese momento fueron los policías quienes trajeron eso. Fue Pesquet, decía que ustedes trajeron esos objetos. Y luego encontramos el arma del crimen, que resulta ser el arma del crimen. ¿Qué era el arma? ¿Era un revólver o pistola, creo que 1667. En la tarde, sí, en estos asuntos hay un crimen, eso no debió cambiar. Durante las operaciones, los registros, tienes un colega que está a cargo, no solo de la custodia de los detenidos, posiblemente con un guardia, sino sobre todo de observar sus reacciones según el movimiento de los que vamos a encontrar en la tarde. Nos damos cuenta de que en la sala donde se encuentra hay una puerta que da a una bodega. Cuando los inspectores vayan a la bodega, intervendremos ahí. Y ahí encontramos 2 cadáveres, el cadáver de su esposa y de otro agente inmobiliario. Son 2 cadáveres más de los que ya había. Ya tienen. Entonces esto no ha terminado, ya verán. Y lo admite de inmediato, aunque siempre ha mentido, incluso durante sus 2 interrogatorios, porque tuvo 2 interrogatorios, siempre mintió. Los 3 asesinatos, ahí lo admite. Dice que mató a su esposa porque lo engañaba con el agente. Afirma que ella solo le hacía caso, aunque eso era falso. Y fíjate que
Durante el registro, en un momento dado, encontramos en una caja de zapatos una caja llena de pasaportes y tarjetas de identidad. Empezamos a pensar, en realidad esto ya no es lo que pensábamos, porque entre las falsificaciones que había hecho, tenía una falsificación numerada, las llevaba con sus pasaportes. Es alguien que, como dijo Claude, sintió una falta de empatía. Es alguien de una frialdad y que te mira como si no fueras nada, que no tendría ningún problema en matarte así de fácil, para eliminar el problema que representas. La pregunta que se planteó es qué hizo Ail entre 1961 y su autorización en 1976. Eso es, tenía 20 años, así. Porque son personas, en mi opinión, que son incapaces de dejar de continuar. Puede que haya hecho cosas que no encontramos. ¿Es posible? No teníamos tasa de esclarecimiento. Solo el teniente Colombo resuelve el 100% en menos de hora y media. Nosotros en esa época no teníamos ADN, no teníamos videollamadas como la que estamos haciendo ahora, ni imágenes de cámaras de vigilancia, ni geolocalización de celulares, ni nada de eso. Entonces había muchos casos que no se resolvían. La brigada criminal que tomaba los casos más difíciles tenía en promedio alrededor del 54% de esclarecimiento, aunque tomaba los casos más difíciles. ¿Se imagina en otros departamentos podías pasar desapercibido? Me parecía importante retomar 2 secuestros que mencionas en el libro, como el de Bernardo Malet en 1977. ¿Qué pasa? 9 de agosto de 1977, Bosque de Boulogne, París. Bernardo Malet, banquero, pasea a su perro. De pronto, lo atacan con gas lacrimógeno y lo secuestran unos delincuentes, llevándolo a una casa en Plessis Robinson, cerca de París. Allí será encadenado en un sótano. 300 policías lo buscan y el caso tiene un desenlace increíble. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque sin duda es el caso más impresionante, uno de los casos más exitosos de la Brigada de Investigación e Intervención, el caso de flagrancia de Lille. Este caso fue mencionado durante años en muchas academias de policía europeas. En resumen, la BRI fue creada en 1964 por François Lemoine, que es un tipo formidable, quien era jefe de una brigada territorial. En esa época se dio cuenta de que sus colaboradores pasaban más tiempo escribiendo informes que en el terreno, lo cual no ha cambiado mucho. Tuvimos esa idea que fue a la vez genial y muy simple. Habría que crear un servicio que persiga a los delincuentes y especialmente al gran crimen organizado para atraparlos. Flagrant de Lille. Además, partir no del crimen para llegar al criminal, sino partir de los criminales potenciales, es decir, seguirles la pista y llegar a la detención en flagrancia. Lille, no encontramos ningún problema. Segunda idea, menos trámites, solo un informe breve en la BRI cuando el asunto se resuelva. Los servicios de la BRB y las brigadas territoriales ejecutan esas tareas, primero de los interrogatorios de los detenidos, de las personas arrestadas, y luego de la ejecución de las comisiones de interrogatorio en papel. La BRI trabaja con indicadores, aunque también podríamos mencionar a los informantes. Se les informa de un grupo de maleantes que estaría preparando un gran golpe, no sabemos qué. Se aplican dispositivos clásicos, identificación del grupo, localización y vigilancia de domicilios, escuchas telefónicas, etc. Y después de un tiempo, darse cuenta de que si tal vez no es un asalto, puede que sea un secuestro. Y un día, en el bosque de Boulogne, la gente de la BRI ve al banquero malayo, a quien no conocían, paseando a su perro. Los delincuentes lo atacan, lo meten en la cajuela, el auto, la BRI sigue discretamente, por supuesto, el auto de los delincuentes. Ellos en directo. Accidente en directo, secuestro, llegan donde retienen. Aquí los Moyeux, no sé dónde, ven entrar el coche en un pabellón ahí, se quedan afuera y esperan a que los maleantes salgan. Poco a poco, muy lejos de esa dirección. Atrapan a los maleantes, esperan porque están convencidos de que hay alguien más grande, un gran delincuente adentro. Si no cuidan al banquero malayo, lo intervienen y encuentran. Tienes la foto magnífica. Unas horas después olvidé decirte la reacción del banquero malayo, fue algo.
Esperaron a que los delincuentes salieran para detenerlos uno por uno afuera. Fue un gran retraso, fabuloso. Además, para no dar la alarma y evitar que mataran al rehén, existía el riesgo de verlo morir. Tuvieron que detenerlos discretamente. Exactamente una anécdota. Si quieres. Semanas antes salimos del ayuno y fuimos a un restaurante del barrio con Broussard y algunos colegas. En el rellano del segundo piso, un subdirector llama a Broussard. Señor Broussard, hace tiempo que no tenemos casos de la BRI. ¿Qué están haciendo? Algunos solían llamar a esta brigada la brigada de lujo, ¿te acuerdas? Y Broussard diciéndole al director, señor director, si alguna vez, si logramos resolver este asunto, le puedo asegurar que justificará la existencia de la brigada. Durante 2-3 años, solo haríamos un caso durante 3 años y efectivamente eso fue lo que pasó. Pero hay que situar este caso en el contexto de los secuestros de los años 75, 80, donde tuvimos a Todorov, Hassan, sobre quienes escribimos un libro. Eso es solo quizá una palabra, pero Italia había exportado una forma de comportamiento criminal, que era el secuestro con solicitud de rescate. Eso empezó allá y llegó a Francia. En otras palabras, los maleantes franceses, los gánsteres franceses dijeron, bueno, ese es un buen método, ¿no?, para ganar mucho dinero. Entonces seleccionaban víctimas que tenían dinero, cuyas familias tenían dinero, las secuestraban y pedían el dinero. Haré que Claude hable de eso, porque Piero Tavioli, jefe de la brigada Crenel, cambió las cosas. Para concluir con Italia, muchas veces las familias pagaban rescates sin que la policía lo supiera y en la mitad de los casos aparecía un cadáver. Piero Tavioli, desde el primer caso, mencionó ante su jerarquía administrativa, es decir, el ministro del Interior y judicial, el fiscal, lo que estaba ocurriendo en Italia. Y dijo que sí, como decía Charlie, están exportando su oficio de enviados franceses. Si cedemos, llegaremos a esa situación que viven los italianos, eso es. Tuvo el placer, pero puedo asegurar que no había nada escrito en papel. La idea era prohibir la entrega del rescate sin que la policía lo supiera. En otras palabras, cada vez las familias tenían que aceptar cooperar con nosotros. Éramos nosotros quienes hacíamos la entrega del rescate, capturábamos a una parte de los secuestradores que luego nos llevaban hacia el rehén y los demás secuestradores. Y ese método, ¿Y el último caso? Ella tiene un gran éxito, no tenías derecho. ¿Entregar el rescate directamente? Y el caso más conocido fue el de Rampin, el barón Rampin. París, 23 de enero de 1978, Avenida Foch, 8:30 am. El barón Edouard Jean Rampin, director general de Rampin Schneider, de 41 años, sale de su casa. Es de los más ricos de Europa, con más de 150.000 empleados, 300 empresas y miles de millones de francos. Una camioneta bloquea su auto. Hombres lo rocían con gas, lo meten adentro, atan y liberan a su chofer. Minutos después, el barón desaparece. Pista política, terrorismo. Francia acaba de vivir el secuestro de Schleyer en Alemania por la fracción del Ejército Rojo. Pero 2 días después llega una carta. Rescate, 80 millones de francos. Para probar que hablan en serio, los secuestradores mandan un collar a su esposa. El barón pasó 63 días secuestrado en un sótano de Savigny-sur-Orge, encadenado, torturado y sin comida. La investigación sigue estancada. Peor aún, muestra el lado oculto del barón, una enorme deuda de juego y una amante. Organizó su propio secuestro. ¿Cómo salió entonces? Lo extraordinario fue que el primer mensaje de los secuestradores dirigido al grupo lo recibimos de inmediato. A los colaboradores del barón Rampin, en la consigna de la estación de Lyon, encontrarán un mensaje suyo. Decía que no avisen a la policía, entreguen el rescate y que está en una situación. Ese mensaje venía en un frasco pequeño con el dedo meñique izquierdo del barón Rampin. Puedo asegurarles que cuando los colegas llegan a la estación de Lyon con ese pequeño frasco, antes de que lo hiciéramos analizar, entendimos que no era una broma. Uno piensa, con el primer mensaje, ¿qué recibiremos después? Al final de la negociación, tras un tiempo, recibimos algo. Ahí supimos que algo pasaría. Es una escena inolvidable. En el muro de Ottavioli estábamos pocos, Broussard y algunos de Acrib.
Sujetan el frasco con 2 dedos, todos atentos a esas palabras. Charlie dice, no disparamos. Era un hombre callado, el jefe no hablaba por hablar. Nos mira y dice, no vamos a ceder y no cedimos. Intervención durante la rendición en la autopista del sur, un delincuente muerto, ¿lo ven? Rifles listos para disparar. 2 inspectores de la BRI sufrieron heridas leves. Afortunadamente, desde aquella época, se capturó a uno de los delincuentes más importantes. Lo interrogan en el Quai des Orfèvres. Piero Tavioli, el jefe, le dice, es simple. Quizá maten al varón, pero tú perderás la cabeza. es una llamada oficial de esa época. En cambio, si lo dejan vivir, tu castigo será mucho menor y ellos tal vez tengan una oportunidad. Y él habló, ¿Y Alain Cayeux? les llamó a sus cómplices para decirles, déjenlo. Es la guerra, déjenlo, es la guerra. ¿Y por qué? Estaba preocupado Alain Cayeux porque Bertrand Cheny, el que cuidaba al emperador, era un poco tonto, no muy. Y uno de sus colegas, que no era muy bueno, había sido asesinado. Lo que temía Alain Cayeux era que matara al varón emperador. Y aquí les voy a decir una cosa. Alain Cayeux sale después de 20 años, pasa con Pradel, creo que era un europeo en ese momento. ¿Quién es Alain para quienes no han seguido a Alain Cayeux? Era el de la banda. Organizador de Il, Originario de Montpellier. Van a ver lo que sigue. Va con Pradel, quien le pide escuchar al comisario Cancés por teléfono. Él acepta, pero quiere verlo antes. Pradel me pregunta, ¿tú qué opinas? No hay problema, quiero ver a un delincuente. Tomamos una copa en el Lutetien, no sé por qué ahí. Y ahí, esa noche, él quería que evitara mencionar el nombre de uno de sus cómplices, que no había aparecido mucho en el procedimiento. No tenía ninguna razón para mencionarlo, pero aproveché mirándolo a los ojos para decirle, él era de Montpellier, yo era de Montpellier, él estudió. Sí, licenciatura, familia burguesa, no sé si usted conoció eso, es muy joven. Bibliotecas en la calle Froidevaux, cerca de Montparnasse. Le dije, coma, tú y tu hermano con Valérie, los padres que tuvieron, estudiaron y terminaron en la gran delincuencia. Me dijo que fue por falta de cariño y le pregunté si se estaba burlando de mí. Él me dice, no, para nada. Nuestros padres no nos atendían y hacíamos lo que queríamos. Un día conocimos a jóvenes que robaban autos, así empezó todo, y él, un gato negro. Las raíces del mal en nuestra sociedad son la educación y la educación parental. Estamos totalmente involucrados, ¿no saben? Los jóvenes que hacen tonterías en terrorismo y delito común en los suburbios cumplen 18 años y solo conocen suburbios, drogas y no saben leer ni escribir. Y ahí está, en criptomonedas, Sabri y ABRB han hecho buen trabajo, con eso basta. Se inspiraron un poco en los enemigos marampins, pequeños, pero reaccionaron bien, hicieron detenciones en flagrancia. De ideas también puedo decirles que me sorprendería que volvamos a escuchar sobre la Monnaie. Esa es la fabulosa, como diría, emisión del Hit 36 que hace que sea fabuloso. Hablábamos hace un momento de François Lemuel, el creador de la Brigada de Investigación e Intervención, Labri y Piero Tavioli. Es el inventor de este procedimiento en materia de casos de secuestro, quien, en mi opinión y en la de ambos, impidió la expansión del FES. Sabes, no es fácil, trabajé mucho en el secuestro del Peugeot en los 60 y la familia quiso pagar sin que la policía lo supiera, e imaginemos que el niño no hubiera sido devuelto con vida. ¿Ves la catástrofe? Con el sistema de Ottavioli fue difícil porque presionaba a la policía. El riesgo del fracaso, eso es, de hecho ya ha pasado que hubo entonces ese fracaso. No hemos tenido casos donde la víctima haya sido asesinada y el rescate entregado o antes de entregarlo. Hubo un caso terrible, el caso de Troyes, el caso de Patrick Henry. Hubo un caso en provincia, el hijo del notario, Chen. La familia pagó el rescate, no solo se pagó el rescate, sino que nunca se encontró el cadáver.
y yo soy el jefe de la barrera. En el 84 tomamos un caso de secuestro en Surel, el director general de la pequeña empresa de pintura. Al principio los gendarmes se encargaron, no entiendo por qué el fiscal los apoyó, pero en un momento dado los secuestradores se atribuyen la acción directa, entonces el 36 la criminal, etc. Al llegar con el jefe criminal vemos al padre del secuestrado, el patriarca ya jubilado, y que nos explica que los gendarmes que habían iniciado la investigación le dijeron que tenía que pagar el rescate y que intervendrían después. Por caridad cristiana, no les diré quién era el responsable de la gendarmería, le digo de inmediato al patriarca. Usted sabe, tiene que confiar en nosotros porque nuestros servicios de la criminal en Berí desde hace años los conocemos. Los casos en San Laurent todos terminaron bien, se resolvieron bien, las víctimas fueron encontradas, los rescates no se pagaron o se recuperaron rápidamente. Solo un caso salió mal en provincia. Me dice, sí, el caso HL estaba al tanto, hazlo. Hubo buena química y confió en nosotros. Actuamos en la entrega del rescate para detener a los maleantes que iban en la cajuela con pala y pico para enterrar al tipo que habían secuestrado. ¿Por qué? Porque entre el grupo de maleantes había un ex empleado de la empresa que ya era mayor de edad. Iban a matarlo, así que no había opción. De hecho, le salvamos la vida y ahora estamos avanzando hoy. Al final lo devolvieron con vida. Oh, sí, perdón. ¿Lo devolvieron vivo? Entonces, El que fue secuestrado. entramos rápido, atrapamos al delincuente y avisamos dónde estaba. Eso es. Y hoy en día, estos casos de secuestro son cada vez más complicados para los delincuentes. Porque necesariamente en algún momento tienen que ponerse en contacto con la familia de la víctima, de la persona secuestrada. Ese contacto antes podía hacerse sin que la policía lo notara. Pero hoy en día, con las escuchas a distancia, con la geolocalización de los celulares, con todos los medios de los que disponemos y especialmente la videovigilancia, prácticamente no hay ninguna posibilidad para nadie de escapar de las redes de la policía. Cambio de tema. Pero quería hablar del caníbal de París. Es algo de lo que ustedes también hablan, creo, sí. Marcó mucho a la opinión pública francesa, mucho, porque es un caso, es triste, más que horrible, es triste. De verdad, para presentarte lo que pasó, fue a casa de su amigo para ayudarlo a grabar poemas alemanes. Él es un estudiante japonés muy importante de L y de justicia. Les voy a mostrar, le da un golpe en la nuca, la aprovecha, corta su cuerpo y se come esa parte en el video, y yo voy a hacerlo. Una maleta en el bosque de Boulogne, dentro el cuerpo de la joven. Es arrestado, pero lo que revela a los investigadores es una locura. Triste porque aquí está un joven estudiante japonés viviendo en París que está, entre comillas, enamorado de una mujer hermosa. Que muy inteligente, Que es muy inteligente. muy culta, aunque fea. Es pequeño y feo, sí, pero es inteligente y está enamorado. Por una chica hermosa, hermosa, una holandesa hermosa. Ella está seducida por la personalidad, sí. Y su inteligencia, ella está seducida por él también, por la inteligencia, pero no por el físico, no quiere otra cosa más que su amistad. Ah, ok. Y él la invita un día a ir a su casa. Y ahí, mientras él está grabando, están hablando en un idioma extranjero, repasando, ambos son estudiantes. Él está grabando y de repente se escucha, él la mata y luego va a cortar partes de su cuerpo. Y ahí, Él la vio antes. ¿con qué la mató? Con un arma de fuego. Se escucha el disparo y la caída del cuerpo. Estaba grabando. Eso es. Luego corta partes de su cuerpo, las guarda en el refrigerador y se las come. Finalmente lo arrestan por un error. No es un delincuente ni nada, es, digamos, un pobre tipo porque cometer algo tan espantoso. Toma el cuerpo, baja de su casa, agarra un carrito de supermercado, pone el cuerpo en el carrito y luego sale a pasear. Toma un taxi con el carrito, se pasea y va a tirar el cuerpo al bosque de Boulogne.
Un guardia los detuvo porque el carrito sobresalía y el taxista tuvo que acomodarlos. Entonces, hay una regulación, el guardia le dice al taxista, al cliente, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿De dónde sacaron ese carrito? Van a regresar el carrito a su lugar. Y esta vez el taxi lo regresa y él vuelve a su casa. Al día siguiente lo vuelve a intentar, pero esta vez va al bosque de Boulogne para tirar la maleta con los restos del cuerpo. Porque una parte del cuerpo estaba en el refrigerador. Él ya había comenzado a comer carne con chícharos. Y ahí hay unos transeúntes que se quedan intrigados, que lo ven a ese tipo, eso les intriga. Esos transeúntes fueron encontrados y localizados rápidamente, pero en el edificio del japonés, en la calle Erlanger, sí, en la calle Erlanger, había un ciego que vivía con su esposa y que en plena noche es despertado por algo, que tenía el oído agudo y le dijo a su esposa que algo estaba pasando. Y su esposa vio al japonés salir en plena noche con una maleta, así es. La CRINE hace transmisiones para preguntar si algún taxi no recogió. A esta dirección alguien la llevó, bien o mal, encontraron el taxi y ahí llegamos. Entonces este asunto va a tener muchas consecuencias terribles. Primero, él entonces se va a considerar que está loco, así que lo van a internar en un hospital psiquiátrico y va a pasar ante un tribunal penal, ¿de acuerdo? Y luego su padre, un japonés rico, Una personalidad en Japón, va a lograr que su hijo sea transferido a un hospital psiquiátrico en Japón. Sí, nada lo prohíbe. Desde el momento en que la justicia francesa considera que el caso ha sido archivado en esas condiciones, no hay problema. Aún así, se demostró que fue él quien cometió el asesinato. Ah, sí, pero él lo confesó todo. Ah, sí. ¿sí lo confesó? Vi que el grupo frente a mi puerta llevaba el caso. Él estaba en la banca, esposado, y sonreía, pero solo con una sonrisa. Tenía una sonrisa sarcástica. Extraña. Rehabilitación y todo eso. Lo contó todo y luego lo hallamos con la banda. Se escuchó el crimen en vivo y fue reconocido por el taxista, fue reconocido por todos. No tiene ningún problema, se hace pasar por loco. Su padre consigue que lo transfieran a Japón, allá a un hospital psiquiátrico durante algunos meses. Alguien me llama de nuevo y luego... Liberado, luego se hace famoso. Ahí escribe poesías. Programas de televisión. Programas de televisión donde relata lo que hizo. Es algo surrealista, casi poético. El amor. Conoce a una celebridad durante varios años, pero increíble. Y hay otro detalle en este asunto, y es que la prensa está completamente fascinada por este caso. Y desafortunadamente, alguien que trabaja en el servicio de identificación judicial vende las fotos donde se ven los pedazos cortados en el refrigerador. Y eso lo publica una revista de la época y causa un escándalo, así que, como pueden ver, hay mucho que decir sobre este caso. Está el lugar de los padres, la niña. Es entonces, para terminar de una vez, es que porque pasada esa época de celebridad, él, mientras tanto, fue visto por un periodista francés a quien le dijo que todavía tenía impulsos y que todavía tenía ganas de acostarse con una bonita blanca. ¿Se dan cuenta? Con el paso de los años terminó de todos modos como un vagabundo y murió hace 3-4 años. Tengo 2 casos más que considero muy relevantes, especialmente el que usted mencionó, el asesino de ancianas, Thierry Paulin. El asesino de ancianas, París, octubre de 1984, Distrito 18. En un mes, 8 ancianas fueron halladas muertas en sus casas, estranguladas, asfixiadas o torturadas, algunas forzadas a tragar sosa cáustica. Robaron departamentos, joyas, ahorros y objetos de valor. Hay terror. Las mujeres mayores no abren sus puertas. El Distrito 18 está sitiado. Noviembre del 87. Sobreviviente lo describe. Alto, mestizo, 1.80 metros, rubio de colorado, arete en oreja izquierda.
¿Cómo fue encontrado? ¿Qué se llevó? ¿Y cuál era realmente su modo de operar? Entonces, si quieren, en esos años en la policía de crímenes hubo 2 asesinos. Estuvo Guy Georges SK1, pero eso fue después. En los años 1980 hubo 1 o varios asesinos. Porque eran 2 con Thierry Paulin, había otro, un cómplice. Iban especialmente al norte de París, seguían a señoras mayores y en el último momento la empujaban hacia adentro y la golpeaban, la masacraban y les robaban todo lo que pudieran tener. ¿Dentro de su propio departamento? De su departamento. Sí, y los 2 estaban drogados, los 2 necesitaban dinero y con el dinero que lograban robar se iban de fiesta. Dense cuenta de que estos 2 casos, si en esa época la policía criminal hubiera tenido los medios técnicos con los que contó después. Pienso especialmente en el ADN y en los archivos. Thierry Paulin había sido arrestado en el Val-de-Marne y en Toulouse por asuntos de robo. Ya estaba fichado y sus huellas estaban allá, pero no todo estaba centralizado. Porque en esa época, a nivel de París, había una centralización para París y los suburbios. Y luego, para el resto de Francia, era por región. Así que si tenías una huella digital, tenía que recorrer toda Francia. Eso fue lo que pasó. Aunque teníamos una huella, nunca supimos. Mientras que si hubiéramos tenido un archivo automatizado de huellas digitales. En esos años 1980 al principio, a mediados de los años 1980, Paulin habría sido arrestado y tal vez antes de cometer otros crímenes. Y lo mismo para Guy Georges, del que hablábamos, que era un asesino de mujeres principalmente, y él es lo mismo. Las atacaba y teníamos ADN, pero hacía falta una comparación. ¿Pero no hay ningún archivo? No había ningún archivo para... Para que la gente entienda bien. En resumen, tenían las huellas, pero no sabían exactamente a quién pertenecían. Thierry Paulin falleció en prisión de SIDA, así que llevaba una vida bastante disoluta en todos los sentidos. los Menens le daban detergente líquido si cometía errores. Porque eran al mismo tiempo crímenes y tortura, y era absurdo. Él hacía eso en un cabaret de París. ¿Cómo fue que lo encontraron finalmente? ¿Cómo hicieron la conexión con él? Bueno, su físico, tenía un físico muy, muy particular, una melena, un estilo. Y entonces el retrato hablado, hacen un retrato hablado, así que la policía hace un retrato hablado, ya sabes, es lo que llamamos el uso de los elementos de memoria del testigo. Así que tratamos de hacer que no solo de las formas, sino también la sensación que uno tiene al verlo. Y logran hacer un retrato hablado que funciona. ¿Es a partir de los testigos? Sí, con testimonios de personas que lo vieron salir y una víctima, si puedo decirlo. Cuando era jefe del Estado Mayor, el jefe de la identidad judicial me llamó y me dijo: tenemos un buen robot, iré a ver a nuestro director, su vida. Y le dije, vamos a hacer una difusión clásica. Y sí, es decir, que se envía, pero va a llegar mañana, pasado mañana, a los archivos, etc. Él me dice, deberías arreglártela solo. Para hacer circular el retrato hablado, sí, en todas las comisarías de París, porque hicimos una difusión. Por la noche, todos los jefes de servicio de la PJ de París tenían el retrato hablado en sus escritorios, lo cual les convenía. Un colega llamado Jacob lleva el retrato hablado, sale de la comisaría y a 100 metros se encuentra al sospechoso. Él dice, pero por el amor de Dios, señor, por favor, soy de la policía. ¿Puede mostrarme sus papeles? Sí, ¿por qué no? ¿Puede acompañarme? Estoy en la comisaría. Lo detuve hace tiempo, fue casualidad. Así son las cosas. ¿Por qué? ¿Habría llegado en la noche y no tenía ojo? Eso fue por casualidad, sí, por casualidad. Y entonces Mathurin, que cometía los crímenes con él, igual los arrestaron a los dos. No sé si ya lo mencionaron o no en el video, es la más reciente, pero François Verhoeven, ¿ya hablaron de esa escena? No necesariamente, ¿verdad?
No, François Verove, el picado, es una historia triste, igual es un tipo despreciable que ocultó durante muchos, muchos años la realidad de su personalidad. Fue gendarme, fue policía, gendarme, motociclista, luego policía. De hecho, concluirá su carrera policial en el sur de Francia y será elegido funcionario municipal. Entonces, alguien que a primera vista es un buen padre de familia, sin problemas, con un pasado profesional respetable. Grellet, François Verove, París, 1980-1990. Niña de 11 años, estrangulada en un sótano, otra de 8 secuestrada y encerrada horas en una granja abandonada. Asesinatos terribles, no solo en 35 años. La policía busca a un hombre con el rostro lleno de cicatrices de acné. Tienen retrato hablado, ADN y grupo sanguíneo, pero no encuentran nada. El asesino sabe mucho, muestra placa policial, da una dirección falsa de una vieja prefectura y domina la jerga policial. En 2021, la jueza sospecha que el asesino podría ser un gendarme y convoca a 750 exgendarmes para pruebas de ADN. ¿Cómo supieron quién era entre los 750 gendarmes convocados? Y detrás se escondía un monstruo, un tipo que desde los años 80 empezó a matar a niñas pequeñas en los sótanos de edificios. Las vidas, por supuesto, y desaparece, también mata a una pareja porque hay una historia que sale mal y desaparece. También secuestra a una niña en los suburbios de París que anda en bicicleta. Él le dice, súbete, y ella se sube al coche. Ella dice, no temas, soy de las fuerzas del orden, no corres riesgo, él también lo es. En ese momento no podemos hacer nada. Pero lo que quiero decir es que él lo hacía era un secuestro pues disfrazado, la lleva a una granja, a un lugar completamente apartado de todo. Ahí él, pero no la mata. Ella también puede hacer un retrato hablado. El ADN de los casos está relacionado. Están relacionadas estos casos. Sabemos que él es el autor de varios asesinatos con Bio y de ese secuestro con Bio y del asesinato de la pareja de la que les hablé. El problema es que lo intentamos. Hay un archivo de huellas genéticas, lo ponemos ahí y no sale nada. En ese tiempo, el archivo de huellas genéticas tenía muy pocas personas. Cada año crecía. Cuando dices que no sale, no lo encuentran, no coincide. Eso significa que preguntas, das tu perfil y la máquina te responde. No tengo a nadie que coincida. ¿De acuerdo? Durante años, la brigada criminal trabajó en este caso, años. Hace 15 días falleció un colega, Pascal Leny. Bernard Pascal Leny. Y eso hasta el final de su vida. Tuvo este caso en mente, dejó la policía criminal y trabajó en otros servicios, pero ese caso lo persiguió. Todo eso, de verdad, es algo. Luego era así como policía. Y entonces este caso sigue sin resolverse después de más de 20 años, ¿de acuerdo? Hay una magistrada y una nueva jueza de instrucción trabajando en eso, mis respetos para ella. Ella comenta que es raro, ya que él le dice a una de las jóvenes, formo parte de las fuerzas del orden. Y la granja aislada donde él está junto a una escuela de gendarmería. Eso sí es extraño. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que ustedes van a hacer, señores policías, es tomar huellas genéticas de todas las personas de la gendarmería que en ese entonces trabajaban en París. Había que encontrarlos ya que habían pasado más de 30 años. Entonces hay una lista y la enviamos, esa lista, a las diferentes regiones de Francia donde están instalados algunos de ellos que ya están jubilados. Y hay uno que llega al sur de Francia. Y la joven allá policía contacta a un ex gendarme, François Verove, que se había convertido, como dijimos, en policía. Luego le dice, sería bueno que viniera para tomar su huella genética. Sí, escuche, estamos a principios de septiembre, a finales del mes.
Bueno, de acuerdo, bueno, estaré ahí, voy. Pero él era el asesino. ¿Qué hace? Hay tres opciones. Hay algunos. Lo descubren y lo encarcelan. Entonces se vuelve el ser más abyecto de toda Francia. Segunda opción, se escapa. ¿Pero con qué? Quiero decir, un jubilado sin fortuna ni nada, no aguanta ni una semana. Sabe, la clandestinidad cuesta muy caro, muy caro. Y en tercer lugar, entonces, se va a un departamento lejos de su familia y ahí le escribe una carta a su esposa donde le dice: en los años 80 cometí cosas absolutamente horribles. Eso es, no puedo, bueno, esto tiene que terminar conmigo aquí. Y entonces toma medicamentos, alcohol. Cuando se descubre el cuerpo, se toma su ADN, se compara. Y sí era el Grelé, porque le habían dado ese apodo, Grelé, porque tenía la piel de la cara un poco dañada. Y entonces el apodo viene de ahí. El retrato hablado que pusimos en el libro donde se le ve es el de un hombre con el rostro un poco marcado por cicatrices. ¿No era una historia de huellas de neumáticos o la confundo con otro caso del libro? No, hubo muchos elementos en este caso y, por ejemplo, ahí es donde se hicieron preguntas. Cuando mataron a la pareja, ahí se hicieron preguntas. La mala suerte fue que ella perdió su libreta de direcciones y él probablemente estaba ahí. Sí, y si quiere, hay elementos sobre las huellas de neumáticos. Sin duda fue cuando él realmente secuestró a la joven en la gran periferia. En la policía judicial uno intenta. Claude, uno de los que me enseñaron el trabajo, me enseñó mucho. Pero la idea es cerrar todas las puertas. En cuanto tienes pistas, indicios que te pueden llevar a algún lado, tienes que llegar hasta el final. De acuerdo, a veces no lleva a nada o a veces sí y a veces... Porque, saben, en nuestro trabajo ha estado el Dios de la suerte, que es muy importante. ¿Saben cuántos casos resolvemos por suerte? Y otras veces creen que será fácil, pero la mala suerte se burla y no funciona. Hay una regla de oro: antes que policías somos hombres. No podemos evitar en una escena del crimen construir hipótesis. Sobre todo, hay que sacarlas de la mente y seguir la pista. ¿Y cuántos colegas se han equivocado al decir privilegiando construimos a partir de la hipótesis C? Primero hay que ver qué es lo que tiene, concretamente. Hay que hacerlos. No tengas prejuicios ni digas no, eso te desvía. Gracias, Charles y Claude. Ustedes escribieron un libro recientemente para quienes no estaban al inicio. Resumen ilustrado del 36 Socaille des Orfèvres, revisan casos y su historia. Contamos la historia del 36 Socaille des Orfèvres, del lugar emblemático de la policía judicial parisina, desde sus inicios hasta hoy. Llegamos hasta el Bastión. Llegamos al 36 Bastión, donde ahora está la policía judicial. Ahí nosotros hablamos especialmente de la lucha contra la ciberdelincuencia. Porque hoy en día, ya sabe, antes los maleantes lo atacaban en los caminos. Lo atacaban en caminos, bosques y carreteras. Ahora lo hacen en la red y con un clic vacían su cuenta bancaria. Y entonces conocimos a los especialistas de esta brigada de lucha contra la ciberdelincuencia y fueron fascinantes. Y luego contamos su trabajo. Hablábamos de casos de los últimos 5 años. Un poco de muerte, sí. Especialmente el Grelé, la investigación del incendio en Notre-Dame de París. Sí. Es la criminal la que preocupa. Volvemos sobre todo eso y al hacerlo lo que queremos es tratar de hacerle entender al lector las dificultades de nuestro trabajo, todas las exigencias que tiene y la manera en que se llevan a cabo las investigaciones. Así que bueno, no es para nada un himno a la policía judicial, pero así es como lo vivimos y así es como queremos compartirlo. Muy buena conclusión.
Escuche, muchas gracias. Gracias por participar. Recuerden que en StoryCube pueden participar en próximos episodios y escuchar más testimonios. Aquí está el correo para que envíen su resumen. Será un placer tenerlos en el programa. Fui Noah, que tengan buena noche. Gracias. Adiós.